Ejercicios del capítulo 12. Ejercicio número 1. De una elipse se conocen sus ejes que miden 6 y 4 centímetros. Se pide hallar los focos y 2 puntos exactos de la curva, así como la tangente exacta en uno de ellos. Si nosotros partimos del conocimiento de los ejes, supongamos que este fuera el eje mayor de 6 centímetros y este fuera el menor de 4, si queremos nosotros hallar los focos, sabemos que la construcción es tomar como abertura de compás el semieje mayor, es decir, la mitad del valor aportado de 6, y haciendo centro en un extremo del menor, trazar un arco, y ese arco determina en su corte con el eje mayor mencionado 2 puntos que representan los focos F' y F de la cónica. Este sería el foco F' y este sería el F. Nosotros se recuerda que habíamos partido del eje mayor y el eje menor, que se sitúan evidentemente perpendicularmente. Bien, ya tenemos la primera parte, obtener los focos. Para obtener un punto exacto de la curva existen diversos procedimientos. Uno de ellos es el básico. Supongamos que se parte de un punto 1, a este extremo le vamos a llamar A este le vamos a llamar A', a este extremo le vamos a llamar B y a este le vamos a llamar B'. Para tomar, ya digo, hallar un punto exacto de la curva, el proceso es tomar una abertura de compás que va del segmento A' al punto 1. Y hacemos con esa abertura de compás centro en F', trazándose un arco. Ese arco es el que está aquí indicado en la figura. A continuación, tomando como abertura de compás la medida A1, que es esta de aquí, hacemos centro en el otro foco, F, y trazamos un segundo arco. Ese arco es el que aquí materializamos, cortándose estos arcos en 2 puntos que pertenecen a la cónica, a la curva buscada. Una vez que tenemos esos puntos, si queremos la tangente exacta en uno de ellos, no hay más que unir, si este es un punto T, unir el foco con uno de ellos, el otro foco con ese punto, y se forma aquí un cierto ángulo. Si hallamos la bisectriz de este ángulo, teníamos esta recta, y si hacemos por el punto T una perpendicular, tenemos precisamente la tangente buscada a la curva, precisamente en el punto T. También podríamos este segmento F'T haberlo prolongado y haber hecho la bisectriz de este ángulo formado por F'T prolongado y TF. Y esa bisectriz sería la misma que la que hemos obtenido por el otro procedimiento. Ejercicio número 2. De una elipse se conocen los focos F y F' y un punto P. Hallar los ejes y la tangente exacta a la curva en P. Aunque no tengamos la curva, sin más, nosotros podríamos hallar la segunda parte de lo que es la tangente exacta en P, unir P con F y P con F', es hacer lo que hemos visto hace un momento. Prolongar y hallar la bisectriz de este ángulo, y esa bisectriz constituiría la tangente. Si queremos también los ejes, cogeríamos el segmento FF' y hallaríamos su punto medio. Y ahora, como PF más PF' es un valor 2A, pues no habría más que prolongar y la medida, esta PF más PF', por ejemplo, en la prolongación de F'P, llevamos la medida PF haciendo este arco, y esta distancia, este punto vamos a llamarle F segunda, la distancia de F segunda, F', constituye la medida del eje mayor. Esa medida llevamos la mitad hacia un lado y la mitad hacia otro, y tendríamos aquí ya materializado dicho eje mayor, que sería esta longitud que ponemos aquí. Insisto que hemos prolongado F'P y esta medida la hemos puesto en la prolongación, y claro, como PF más PF' por definición es la medida del eje mayor, pues F', F segunda es ese eje mayor. Cogemos esa medida, cogemos la mitad y la ponemos a partir de este punto hacia un lado y hacia otro, y tenemos ya el eje mayor. Para el eje menor se haría aquí una perpendicular, y como conocemos los focos, no habría más que tomar como abertura de compás la medida del semieje mayor, que es esta que estamos marcando aquí, y haciendo centro en uno de los focos trazaríamos 2 arcos, o sea, un arco, y ese arco corta a esta perpendicular en estos 2 puntos que definen la medida gráfica del eje menor. Y esos serían entonces los ejes de la elipse pedidos en este caso.
Evidentemente hemos supuesto que partíamos del conocimiento del punto P y los puntos F y F'. El enunciado decía que la distancia FF' eran 4 centímetros, que luego la distancia PF' eran 3 y PF eran 6. Luego simplemente es construir un triángulo conocidos los tres lados. Y de esa manera tenemos F', F y P, que es de lo que nosotros en la explicación hemos partido en este caso. Ejercicio número 3. El triángulo de vértices P, Q y F es tal que F representa un foco de la elipse, siendo P y Q dos puntos de la curva. Sabiendo que el eje mayor de la cónica mide 7, hallar el otro foco y los ejes de simetría de la elipse así definida en una de las dos posibles soluciones. Nos dan como datos la medida PF, 2 centímetros, la medida QF, 3 centímetros y la medida PQ, 2 centímetros. De esta forma nos están dando los tres lados de un triángulo que construimos y tenemos entonces ya los 3 puntos. Como en toda definición de una elipse, por ejemplo, si F es un foco, PF más PF' tiene que ser un valor constante igual a la medida del eje mayor 2A, y QF más QF' también tiene que ser igual a la medida del eje mayor 2A, sabemos que si la distancia PF y QF son conocidas, como conocemos la medida también del eje mayor que mide 7 centímetros según el enunciado, quiere decir que esto es igual a 7 en ambos casos. Si PF mide según el enunciado 2 centímetros, pues quiere decir que PF', de aquí deduciremos que PF', obsérvese, si esto es 2 y esto es 7, esto será 5. Luego PF' es igual a 5. Y por otro lado, en la segunda expresión, si QF, que es esta medida, según el enunciado, es 3 centímetros, como QF más QF' es igual a 7, si esto es 3 y esto es 7, estos serán 4. Luego QF' será igual a 4 centímetros. Luego entonces, ¿dónde está F'? Pues todos los puntos que distan de Q 4 centímetros están en un arco de centro Q y radio 4. Todos los puntos que distan de P 5 centímetros están en un arco de centro P y radio 5. Donde esos dos arcos se corten tenemos el punto F', que es el segundo foco de la cónica. Nosotros hemos construido el triángulo en una posición genérica y tenemos ya aquí el segundo foco. Luego entonces en esta recta es en la cual se va a encontrar el eje mayor de la elipse. Cogeríamos el punto medio de este segmento y si el eje mayor mide 7, pondríamos 3,5 para un lado y 3,5 para otro. De modo que calcando ya lo que tenemos en este momento, pues es precisamente el eje mayor, que es esta medida. Aquí teníamos uno de los focos y aquí teníamos otros, aquí teníamos un punto P y aquí un punto Q. Entonces este es el foco F que hemos llamado, este es el foco F', este sería el extremo A' del eje mayor y este sería el extremo A de ese eje mayor y este sería el punto medio y aquí estaría en esa perpendicular el eje menor. Para hallar el eje menor ya es aplicar lo que hemos hecho hace un momento, hacer centro en F y con abertura A'O tomar un arco y ese arco cortar aquí en este punto y ese arco cortar aquí en este punto y esa medida constituirá el eje menor de la elipse, que es la segunda condición. En este caso debe observarse que en función de los datos la distancia de F' A' y de FA es muy pequeña, más pequeña de la que aparece aquí en pantalla proporcionalmente. Pero esto es una cuestión de los datos. Al hacerlo el proceso, pues se puede observar que la elipse solución es una elipse cuyos ejes pues tienen una relación, de modo que el eje menor es mucho menor que el mayor, vamos a decir así. El ejercicio número 4 nos dice que de una elipse se conoce su excentricidad, que mide 0,8. Si el valor del eje mayor mide 5 centímetros, nos piden saber cuánto medirá el eje menor y la distancia focal. Nosotros sabemos que en una elipse, si tenemos que este es el eje mayor, que este es el eje menor y que estos son los focos, si a la distancia del eje mayor, OA, siendo esto O y esto A, le llamamos A minúscula, a la distancia de O al eje menor le llamamos B minúscula y a la distancia de O al foco le llamamos C,
se cumple que, claro, en esta medida es igual a esta. Luego esto de aquí sería A, esto sería B y esto sería C. Luego este triángulo, en el cual la hipotenusa es el semieje mayor, esto es la semidistancia focal y este es el semieje menor, es un triángulo rectángulo. Entonces nosotros sabemos, por otro lado, que la excentricidad es el cociente de C partido por A, es decir, la semidistancia focal partido por el semieje mayor. En este caso, en el enunciado nos decían que era 0,8. Si la excentricidad es 0,8, como A, según el enunciado, es en este caso 5 centímetros, pues entonces sabemos que si esto viene aquí multiplicando, sería que C sería igual a 0,8 multiplicado por 5, es decir, 4 centímetros. Luego esta distancia OF, que es C, mide 4 centímetros. Si queremos hallar el semieje menor, pues ya conocemos 4, que es el semieje, es la semidistancia focal, 5, que es el semieje mayor, luego sería un cateto de ese triángulo rectángulo. No habría más que poner aquí 4 centímetros, hacer aquí una perpendicular y concentro aquí con abertura 5, hacer un arco, y esto sería ya la distancia del semieje menor. Si esto es 5, esto es 4, este es un triángulo típico cuyos valores son conocidos normalmente de memoria. Este sería un triángulo rectángulo en el que este cateto mide 3. Luego el otro lado medirá 3. Ejercicio número 5. De una elipse se conoce la recta en la que se sitúa el eje mayor, la posición de uno de los focos y la de un punto P de la curva. Obtener los ejes y el otro foco, sabiendo que el eje mayor mide 7 centímetros. El punto P está posicionado de forma que el segmento PF mide 3 centímetros y es perpendicular al eje mayor de la elipse. Bien, pues entonces, como PF más PF' es igual a la medida del eje mayor, por definición, y este mide 7, pues si PF mide 3, pues PF' medirá 4. Luego entonces todos los puntos F' que distan de P 4 centímetros están en un arco de centro P y radio 4, donde ese arco corte a la recta en la que se sitúa el eje mayor, que era dato del enunciado, vamos a tener el otro foco y este va a ser F'. Cogeríamos el punto medio y ese sería el centro de la elipse. Si conocemos que la medida del eje mayor es 7, llevaríamos 3,5 hacia un lado y 3,5 hacia otro. Y ya tenemos el eje mayor de la elipse. Para el eje menor ya sería una cuestión sencilla. Haríamos aquí una perpendicular por el centro, haríamos centro en F y con abertura los 3,5 del semieje mayor trazaríamos un arco que nos produciría 2 puntos de corte en esta recta vertical y tendríamos ya el segundo eje de la cónica pedida. Ejercicio número 6. De una elipse se conocen 3 tangentes y un foco. Se pide hallar el otro foco, así como los ejes, y también los puntos exactos de tangencia de la cónica con las tangentes definidoras. Las tangentes nos dicen que son 3 rectas que definen un triángulo equilátero de 6 centímetros de lado. Supongamos que ese triángulo fuera este. Bien, entonces dicho esto, hay un dato más en el enunciado que dice lo siguiente: que el foco dista de 2 tangentes 3 y 1 centímetro respectivamente, situándose en el interior del triángulo citado. Luego nos dan un triángulo equilátero de 6 centímetros de lado, un punto F que dista 3 centímetros de una de las tangentes y 1 centímetro de otra. Ya se sabe que para hallar este punto haríamos una paralela a 1 centímetro de este lado, haríamos una paralela a 3 centímetros de este, y donde se cortaran tendríamos el foco. Esa construcción ya no la hacemos. Bien, sabemos que el simétrico de un foco respecto a una tangente es un punto perteneciente a la circunferencia focal. Luego entonces haríamos esta perpendicular, esta medida la llevaríamos aquí y tendríamos aquí un punto F segunda sub 1. Repitiendo esta operación con el simétrico de este foco respecto a esta otra tangente, tendríamos aquí, tomando esta misma medida y repitiendo aquí, tendríamos aquí un punto F segunda sub 2. Y repitiendo esto respecto a la tercera tangente, sacaríamos aquí el F segunda sub 3. Estos 3 puntos que acabo de obtener son puntos pertenecientes a la circunferencia focal. Se sabe que el centro de esa circunferencia focal es el otro foco.
Por eso es por lo que no hay más que hallar la circunferencia que pasa por esos 3 puntos y su centro será el foco que nos falta. Hallamos para ello la mediatriz de este segmento definido por esta pareja de f segundas y hallaríamos la otra mediatriz y en virtud de la simetría sería este punto el centro de esa circunferencia focal. Si quisiéramos trazarla, pues sería esta que viene aquí marcada en la figura. Este sería el centro de esa circunferencia focal. Pues este punto constituye el segundo foco f' que nos pedía el enunciado. Si calcamos ahora sobre una figura los datos que teníamos y lo que acabamos de obtener, tendríamos el triángulo de partida, supongamos que este triángulo fuera equilátero, el foco de partida y el nuevo foco f'. En esta recta, definida por f y f', tendríamos el eje mayor. Sabemos, si aquí aparece un poquitín marcada la circunferencia anterior, que la distancia de este foco a cualquiera de los puntos de esa circunferencia es su radio y representa la medida del eje mayor. Tomaríamos el centro del segmento f'f y el valor del radio de esta circunferencia que habíamos trazado anteriormente y pondríamos la mitad del radio hacia un lado y la mitad hacia otro. Y este segmento que obtenemos así constituye el eje mayor de la elipse. Conocido el eje mayor, para el menor no hay más que hacer una perpendicular y ya lo de siempre, hacer centro en F y tomando como abertura el semieje mayor, trazar un arco y obtenemos aquí 2 puntos y tenemos el menor. Si teníamos aquí los simétricos que habíamos obtenido anteriormente, que los vamos a marcar calcando los de la figura anterior, este era el f' sub 2, este era el f segunda sub 1 y este era el f segunda sub 3, insisto que este punto obtenido al hacer la perpendicular y al tomar esta medida igual aquí, este igual aquí y el tercero, del mismo modo, pues tenemos aquí estos 3 puntos, que son los que nos han permitido definir esa circunferencia focal. Bien, para hallar el punto de tangencia de cada tangente con la elipse, pues no hay más que tomar este centro de la circunferencia focal y unirlo con f sub 3, y en su corte con la tangente dada tenemos un punto de tangencia. Lo mismo con f' segunda sub 1 y tendríamos el otro, y lo mismo con f segunda sub 2 y tendríamos el tercero. Y estos 3 puntos son los puntos de tangencia de la elipse. Si quisiéramos hacer el trazado, pues nos podríamos ya ayudar de todos los puntos que tenemos para el mismo. Tenemos los 3 puntos de tangencia, el extremo del eje mayor y los extremos del eje menor. Y esa sería la elipse que este enunciado estaría fijando mediante una serie de condiciones. Ejercicio número 7. De una elipse se conocen 2 tangentes y un foco, así como la distancia focal, que es de 4 centímetros. Hallar los ejes y el otro foco. Las tangentes son 2 rectas que forman 45 grados y el foco dista 2 centímetros de una de ellas y 3 de la otra, estando en el interior del ángulo agudo definido por las mencionadas rectas. Es decir, que tenemos 2 rectas a 45 grados, un punto que dista 2 de una y 3 de otra, y esas rectas son tangentes a una elipse, ese punto es el foco, y conocemos además la distancia focal, es decir, la distancia entre los 2 focos, que es de 4 centímetros. Sabemos que el simétrico de un foco respecto a una tangente es un punto perteneciente a la circunferencia focal. Luego este punto f segunda sub 1 pertenece a la circunferencia focal. Si hacemos la misma operación con esta perpendicular a la otra tangente y esta distancia la llevamos aquí para tener el simétrico f segunda sub 2, también es otro punto perteneciente a la circunferencia focal. Sabemos que esa circunferencia pasará entonces por estos 2 puntos. Sabemos que el centro de esa circunferencia estará en la mediatriz del segmento definido por el punto f' segunda sub 2 y f segunda sub 1. Esa mediatriz supongamos que fuera esta recta que viene por aquí. Como la distancia focal es de 4 centímetros, que es conocido, es decir, la distancia del foco f al foco f', sabemos que el foco f', que es el centro de la circunferencia focal, va a estar en esta mediatriz. Sabemos que estará también en un arco de centro f y radio a los 4 centímetros del enunciado. Luego la intersección de ambas líneas va a ser el punto f segunda, que es el segundo foco de la cónica. Uniendo f con f segunda tenemos la recta en la que se sitúa el eje mayor, que va a ser simétrico respecto al punto medio del segmento f'. La distancia de f' a cualquiera de los f segunda constituye la medida del eje mayor. Tomaríamos la mitad hacia cada lado de este punto y tendríamos aquí ya
dicho eje mayor materializado. Conocido el eje mayor, para hallar el menor, lo de siempre, haríamos perpendicular por el centro, y haciendo centro en uno de los focos y con abertura la medida del semieje mayor, trazaríamos un arco que cortaría en 2 puntos para formar un segmento que limita el semieje menor. Para hallar los puntos de tangencia no habría más que unir el foco F' tomado como centro de la circunferencia focal, y uniendo F' con F segunda en su corte con una de las tangentes dadas tenemos un punto de tangencia, y uniendo F' con el otro tendríamos aquí el otro punto de tangencia. Evidentemente esto se está haciendo de una manera aproximada, entonces significaría que el eje menor sería un poquitín más grande que lo que aparece aquí en pantalla. Y esto sería lo que se pedían, los puntos de tangencia y el otro foco y los ejes de la cónica. Ejercicio número 8. De una elipse se conocen 2 tangentes y un foco, así como el punto de tangencia con una de ellas. Hallar los ejes y el otro foco. Las tangentes, para localizarlas, forman 60 grados entre sí y el foco se sitúa en uno de los ángulos agudos definidos por las rectas dadas y dista de una de ellas 2,5 y de la otra 1 centímetro. El punto de tangencia dista 2 centímetros del foco, estando en la posición más cercana al vértice formado por las 2 tangentes. Todos los puntos que distan, como se sabe, 2 centímetros del foco están en un arco de centro del foco y radio 2, luego haríamos esa operación y en el corte con una de las tangentes tendríamos el punto de tangencia que era dato. Luego ya tenemos los datos planteados, 2 rectas que son tangentes, el punto de tangencia y un foco. Bien, sabemos que el simétrico del foco respecto a una de las tangentes es un punto F segunda su 1 perteneciente a la circunferencia focal. El simétrico del foco respecto a la otra tangente, esta distancia la llevaríamos aquí, sería otro punto F segunda sub 2 que pertenece también a la circunferencia focal. Luego el centro de la circunferencia focal, que representa el otro foco, estará en la mediatriz del segmento F sub 1 segunda, F sub 2 segunda. Esta mediatriz sería esta recta y ahí sabríamos que está el otro foco. Como por otro lado sabemos, vamos a poner la figura un poquitín repetida con vistas a lo que viene ahora. Nosotros tendríamos aquí, ya digo, las 2 tangentes, el foco dado, el simétrico de este foco respecto a una de las tangentes, el simétrico de este foco respecto a la otra, y en la mediatriz de este segmento tendríamos, la mediatriz de este segmento definido por estos dos, tendríamos el otro foco. Por otro lado, sabemos que en la recta F segunda T es la que determina el segundo punto de tangencia. O dicho de otra forma, cuando nosotros teníamos una elipse, supongamos esta elipse, de la cual estos eran los focos, esta era la tangente exacta en uno de ellos, se recuerda que el simétrico de uno de los focos respecto a esa tangente es un punto F segunda que pertenece a la circunferencia focal de centro en el otro foco. Supongamos que esta fuera esa circunferencia focal. El punto de tangencia se obtenía en el corte de la recta que unía el foco F' con F segunda con la tangente. O sea que este punto T está en la recta F segunda F'. Entonces, en nuestro caso, si se puede observar, tenemos el punto de tangencia T, que es dato, este punto F segunda, que es el simétrico de F respecto a uno de ellos, o este otro, me da igual. Entonces, uniendo F segunda con este punto T, tenemos esta recta, perdón, el que debemos unir es este, puesto que la tangencia se produce con ella. Luego, uniendo F segunda con T, tendríamos esta recta, y en su corte con la mediatriz, que es donde tenía que estar el otro foco, tenemos precisamente dicho foco. O sea que repito la idea, como nosotros tenemos que si esta es la tangente de una elipse, el simétrico de un foco respecto a esa tangente es un punto F segunda de la circunferencia focal, sabemos que en el radio F', F segunda de esa circunferencia focal se encuentra el punto de tangencia, que es la intersección de dicho radio con la tangente. Entonces, claro, si nosotros tenemos este foco y su simétrico, y esta es la tangente y este es el punto de tangencia, unimos F segunda con T, no F segunda sub 2,
puesto que tenemos que referirnos al simétrico respecto a la tangente, de la cual conocemos el punto de tangencia, que en nuestro caso es este. Luego, por eso es por lo que unimos este y no este. Luego unimos f segunda con t, y en esa recta va a estar el foco f', que es el centro de la circunferencia focal. Como sabíamos que esto estaba en la mediatriz anterior, que es la mediatriz del segmento f segunda sub 1, f segunda sub 2, en el corte de esa mediatriz con esta recta f segunda sub 1t, tenemos el foco f'. Este sería el punto f'. Luego ya tenemos hallado el otro foco de la cónica. El resto del problema ya sería similar a cualquiera de los que hemos estado estudiando anteriormente. Conocido los focos, conocido el f segunda, esta distancia es el radio de la circunferencia focal, y por tanto esta distancia representa el eje mayor de la elipse. Pues ya el resto del proceso se ha hecho en distintos ejercicios y es repetición de lo mismo. Dada una elipse cuyos ejes miden 6 y 4, se pide hallar la longitud del diámetro que forma 45 grados con los ejes. Obténgase también la dirección del diámetro conjugado. Bien, si nosotros conocemos los ejes, podemos hallar los focos. Supongamos que fueran estos los focos, tomando como centro en un extremo del eje menor y como abertura de compás el semieje mayor, haríamos un arco, y ese arco determinaría aquí los focos. Este sería el foco F y este sería el foco F'. Una recta a 45 grados aproximadamente vendría así, que va a ser el diámetro, un diámetro. Queremos hallar la longitud de ese diámetro y luego la dirección de su diámetro conjugado. Para hallar la longitud lo que hay que hacer es hallar la intersección de esta recta con la elipse. Para hallar la intersección de una recta con una elipse, lo que se hace es hallar el simétrico de un foco respecto a la recta dada. Y esta distancia la llevaríamos aquí y sacaríamos aquí un punto que vamos a llamar f'1. Sabemos que hay una definición de elipse, que es el lugar geométrico de los centros de las circunferencias que, pasando por un foco, son tangentes además a la circunferencia focal. Si tomamos como radio para la circunferencia focal, como se sabe, la medida del eje mayor, y hacemos centro en el otro foco, tendríamos que esta circunferencia que obtenemos aquí es la llamada circunferencia focal. Vamos a marcarla un poco para tener constancia de ella. Esta es la circunferencia focal de centro, como digo, en este foco, y radio la medida 2A, que es la medida del eje mayor de la elipse. Digo que cualquier elipse, vamos a poner aquí la definición, si tenemos aquí una elipse, estos serían sus infinitos puntos, estos serían sus focos, y por aquí tendríamos la circunferencia focal. Bueno, pues cualquier punto de la elipse es el centro de una circunferencia que pasa por un foco y que resulta tangente a la circunferencia focal. Este otro punto de la elipse es el centro de otra circunferencia que pasa por el foco y es tangente también a la circunferencia focal. Esa definición de elipse, esta sería la circunferencia focal, evidentemente, de centro en el otro foco. Esa definición de elipse nos es útil porque, claro, si nosotros tenemos aquí una recta cualquiera que pasa por este punto y por este, precisamente los puntos de intersección de esta recta y la elipse son precisamente los centros de las dos circunferencias que, pasando por un foco, son tangentes a la circunferencia focal. Entonces, cuando tengamos que hallar la intersección de recta y elipse, lo que hacemos es hallar los centros de las circunferencias que pasan, ya digo, por un foco y son tangentes a la focal. Y esa es la preparación del enunciado que estábamos haciendo hace un momento. Claro, si nosotros sabemos que esta es una circunferencia cuyo centro conocido es este, y en esta recta está el centro, siempre que conozcamos un punto de la circunferencia sabemos que su simétrico respecto a la recta que contiene el centro también es un punto de la circunferencia. Luego, si este punto, por él va a pasar una de las circunferencias buscadas, por su simétrico respecto a la recta dada, también va a pasar. Luego, entonces, tenemos que hallar un problema de obtención del centro de unas circunferencias que pasen por estos dos puntos y que sean tangentes a estas, que es un caso de los estudiados de Apolonio, punto, punto, circunferencia. Entonces el proceso, si se recuerda, consiste en trazar una circunferencia que pase auxiliar, que pase por estos dos puntos. Para ello, cogemos un punto cualquiera de la mediatriz y hacemos una circunferencia auxiliar, que sería esta que viene aquí. Esta circunferencia, ya digo, pasa por los dos puntos dados.
El eje radical de la circunferencia que busco y esta es precisamente la recta F1, F'. Y el eje radical del auxiliar y de la focal sería unir estos dos puntos. Estos dos puntos definen esta recta y esta prolongada determina esta otra, que se cortan en un punto que representa el centro radical de las tres. Si desde este punto hago tangentes a la circunferencia focal, tendré un punto de tangencia por aquí y otro punto de tangencia por aquí. Estos son las tangentes exactas trazadas, supongamos que son exactas, a la circunferencia focal desde este punto que es el centro radical. Que insisto, hemos hallado la mediatriz, que es la recta dada, evidentemente, hemos hallado el simétrico, hemos hecho una circunferencia que pase por esos dos, para ello hemos hecho centro en un punto cualquiera de la recta dada. Esa circunferencia corta a la focal en dos puntos que unidos determinan el eje radical y estos prolongados determinan aquí un punto que es el centro radical de las tres. Desde ese punto hacemos tangentes a la circunferencia focal y este que marcamos aquí y este que marcamos aquí son los puntos de tangencia. El problema ahora, para hallar el centro de una circunferencia que pasa por tres puntos, ya es inmediato. No obstante, nosotros por aquí podríamos hacer una perpendicular a esta tangente y en su corte con la recta dada tendríamos uno de los centros de la circunferencia solución que sería tangente a esta en este punto y pasaría por estos dos. Y si por aquí hacemos la misma operación de trazar aquí otra perpendicular a la tangente anterior, en su corte con la recta dada tendríamos el otro centro de la otra solución. Pues este es el punto de entrada y este es el punto de salida de esa recta con la elipse. Este segundo no habría sido necesario obtenerlo, puesto que una recta que pasa por el centro corta la elipse en dos puntos que son simétricos respecto a dicho centro. Luego, una vez obtenido este punto, esta distancia la habíamos repetido aquí y habríamos tenido el segundo. Con lo cual, este segmento que acabamos de sacar es el diámetro que forma 45 grados, que es la condición que nos imponía el enunciado, con los ejes. Que quisiéramos ahora nosotros obtener el diámetro conjugado, la dirección del diámetro conjugado. Como se sabe, en una elipse, las tangentes en los extremos de un diámetro son paralelas al conjugado. Luego no habría más que, si quisiéramos hallar la tangente en este punto a la elipse, se recuerda que no había más que coger y unir los dos focos con el punto en cuestión y de esta recta hacer la bisectriz, de este ángulo hallar la bisectriz, y esta sería la tangente. Pues entonces yo sé en este extremo, en el otro sería paralela, pues yo sé que esas tangentes son paralelas al diámetro conjugado, luego no hay más que hacer una paralela a esta dirección y este sería el diámetro conjugado, la dirección del diámetro conjugado a este que inicialmente habíamos considerado, que es la segunda pregunta de este caso. O sea que lo que hemos hecho ha sido hallar la circunferencia que pase por estos dos puntos y que sea tangente a la circunferencia focal. Para ello, hemos hecho la circunferencia auxiliar, hemos hallado el centro radical de las tres, tangentes a la focal y desde esos puntos ya circunferencia que pasa por estos tres, es una de las soluciones del problema y se trataba de hallar el centro de esa solución. Ese centro es ya uno de los puntos de intersección de la recta y la elipse, luego un extremo del diámetro pedido. Por simetría tendríamos el otro. Y para la dirección del diámetro conjugado se hace la tangente en este punto, a la elipse, y la paralela a ella trazada por el centro constituye la dirección de ese diámetro conjugado. Ejercicio número 10. Dado dos puntos A y B, distantes 4 centímetros, y dado una recta que pasa por el punto medio del segmento AB y forma 60 grados con el mismo, hallar el punto P de la recta que cumpla que PA más PB es igual a 6 centímetros. Bien, entonces a nosotros nos dan dos puntos A y B, distantes una magnitud determinada, en este caso 4 centímetros, y una recta que pasa por ese punto medio y que forma un ángulo determinado, en este caso 60 grados. Supongamos que fuera esta recta. Hallar el punto P de la recta que cumpla que PA más PB es igual a 6. Claro, esta definición, este ejercicio, tal y como está dado, lo podemos traducir inmediatamente a un caso de elipse. Como queremos un punto P de la recta tal que PA más PB sea 6, pues quiere decir que es un punto de una elipse en el que los focos F y F' coinciden con A y con B, el eje mayor, que es la suma de PA más PB, este sería P, mide 6, luego conocido los focos y el eje mayor, podemos obtener el eje menor de esa elipse. Entonces tenemos todos los parámetros de partida. De lo que se trata es de encontrar el punto P de esta recta.
Luego, en definitiva, que es un problema idéntico al anterior, en el que hay que hallar la intersección de una recta con una elipse. Una elipse cuyos focos, vamos a calcar los datos aquí, este sería la recta sobre la que está el eje mayor. Si este es el punto A y este es el punto B de partida, ya digo que este coincide con el foco F y este coincide con el foco F', este es el centro, esta es la recta cuya intersección quiero hallar con la elipse, y poniendo 6 centímetros, que es PA más PB, que es el eje mayor, tendríamos aquí los extremos de ese eje mayor. Luego se trata de hallar la intersección de esta recta y esa elipse. El proceso es el mismo que en el caso anterior. Lo primero que hacemos es hallar la circunferencia focal de centro F y radio 2A. 2A en este caso serían los 6 centímetros, este sería el centro de esa circunferencia y esta sería, como digo, la circunferencia focal. La marcamos aquí. Hay que hacer el centro de una circunferencia que pase por este foco y que sea tangente a esa, cuyo centro está, ya digo, en esta recta. Hallamos el simétrico del foco respecto a la recta y sacamos aquí un punto F segunda sub 1. Haríamos a continuación el proceso anterior, es decir, la circunferencia que pase por estos dos puntos y que corte a esta, que sería una circunferencia auxiliar que vamos a trazar aquí en la figura a continuación. Supongamos que fuera esta circunferencia auxiliar, ya digo, la que pasa por los dos puntos y corta a la focal. Estas dos circunferencias se cortan en estos dos puntos que constituyen el eje radical de las dos de partida, y uniendo estos dos tendríamos aquí este punto que es el centro radical. Si desde aquí hacemos tangentes a la circunferencia dada, a la circunferencia focal, por ejemplo, vamos a hacer esta tangente por esta parte inferior, este punto junto con estos dos definen una circunferencia cuyo centro está en esta recta, que sería la solución buscada. Y entonces ahora lo único que hacemos es, como hemos hecho en el caso anterior, por aquí hacer una perpendicular, y donde esta perpendicular corte tendríamos este punto de intersección. Como esto pasa también por el centro, por simetría tendríamos el otro. El problema tiene dos soluciones. En el caso de que la recta no pasara por el centro de la elipse, que son los dos casos que se han hecho, pues se harían las dos tangentes y por este punto nueva perpendicular y produciríamos aquí el otro corte. En este caso ya digo que estos dos cortes quedan simétricos respecto al centro y por eso esta segunda operación no sería necesaria, pero insisto que la recta en cuestión no tiene por qué pasar por el centro de la elipse, como ha ocurrido, ya digo, en los dos casos que estamos resolviendo.